¿Cómo amanecieron? Con frío, ¿cierto? Pero bien, gloria a Dios, hermanos de Dios, amén. Ayer fue un día de mucha bendición, los que estuvimos en el Congreso, fue algo maravilloso, bendito sea Dios, amén. Fue de bendición, fue de mucha bendición. Hoy vamos a empezar a leer el libro de Job, que nos ofrece la iglesia. Este libro lo vamos a escuchar creo que toda esta semana, este libro de Job. Seguramente no se va a hablar pues todo el libro, porque son 42 capítulos. Pero quien de pronto sea juicioso o juiciosa y lea este libro de principio a fin, usted va a entender en este libro, va a entender, por decirlo así, o va a aceptar más bien, porque a Dios no hay que entenderlo, vamos a aceptar la voluntad de Dios. Y usted va a reflejar en este libro la voluntad perfecta de Dios y su voluntad permisiva. Ahí se va a ver claramente, porque este libro va a revelar eso, la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Hoy, en el primer capítulo 1, vamos a ver cómo estaba Job y cómo quedó hasta el momento hoy. Amén. Cómo estaba y cómo quedó hoy. Mañana seguirá hablando el libro y creo que hasta el viernes va a estar el libro, bendito sea Dios. Pero hoy vamos a descubrir un poco la voluntad perfecta de Dios y su voluntad permisiva. Amén. Que en sí Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control, Dios va adelante. El control no lo tiene Satanás, lo tiene siempre Dios. Amén. Dios, no el diablo, lo tiene Dios. Te vamos a escuchar lo que hoy nos ofrece la iglesia sobre este libro para entender un poco o comprender, o más bien aceptar la voluntad del Señor. Un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor. Entre ellos apareció también Satán. Escuchen eso. El Señor preguntó a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió al Señor: de dar vueltas por la tierra, de andar por ella. El Señor añadió: ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo y honrado, que teme a Dios y vive apartado del mal. Satán contestó al Señor: ¿y crees que Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú mismo un valle en torno a él, su hogar y todo lo suyo? Has bendecido sus trabajos y sus rebaños se extienden por el país. Extiende tu mano y daña sus bienes, y ya verás cómo te maldice en la cara. El Señor respondió a Satán: haz lo que quieras con sus cosas, pero a él ni lo toques. Satán abandonó la presencia del Señor. Un día que sus hijos e hijas comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con esta noticia: estaban los bueyes arando y las burras pastando a su lado, cuando cayeron sobre ellos unos sabeos, apuñalaron a los mozos y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro con esta noticia, que Job va a escuchar malas noticias. Ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro con esta noticia. Va la tercera noticia. Estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por 4 costados la casa, que se derrumbó sobre los jóvenes y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni protestó contra Dios. Palabra de Dios. Vamos al principio del libro. Que estaban todos en presencia del Señor y Satanás entró ahí. Quien toma la iniciativa aquí es Dios. Escuchen esto, Dios. El Dios quien le hace las preguntas al Satanás. Le pregunta: ¿dónde vienes? ¿De dónde andas? Y el diablo responde: de dar vueltas por la tierra, de andar por ella. Y el Señor añadió:
¿Sabe el Señor quién toma qué? La iniciativa para hablar a quién? A Satanás. ¿Te has fijado en mi siervo Job? O sea, el mismo Dios va a hablar muy bien de qué? De su siervo. ¿Será que Dios es capaz de hablar de ti, de mí, así de bien? Escuchen eso. O sea, Dios fue capaz, Dios, de hablar tan bien de su siervo, que dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Que diga Dios, mira, ¿te has fijado tú en mi siervo Wilson? ¡Ah, wow! ¡Qué hombre tan fiel, tan honesto, tan transparente, tan honrado! Así está hablando Dios. ¿Al diablo de quién? De Job. ¿Te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. No hay otro como él. Es un hombre justo y honrado, que teme a Dios y vive apartado del mal. Para Dios, Job era que intachable. Amén. Un hombre bueno, temeroso, honrado. Un hombre bueno, tan bueno que Dios habla de él. No hay ninguno como él en toda la tierra. Y a ese hombre tan bueno, tan santo, tan temeroso de Dios, tan buen padre, tan buen esposo, tan buen hijo, tan buen hermano, Dios va a permitir en él 3 pruebas durísimas hasta el momento, porque son más. Aquí se habla de 3, pero son más. Amén. Él tiene más pruebas. O sea, él va a recibir más malas noticias. Hoy recibe 3 malas noticias. Ahora, tú y yo que no estamos al nivel de este hombre, porque yo no lo estoy, no sé tú, yo no lo estoy. Yo no lo estoy al nivel de ese hombre tan bueno, tan santo, tan temeroso de Dios. Y Dios permitió todo esto en él. ¿Por qué Dios no permitirlo también en nosotros? ¿O no me hago entender? Si en ese hombre tan bueno Dios permitió todo esto. Y Job estaba aquí en la voluntad perfecta de Dios. Amén. Escuchen eso. Porque la voluntad perfecta de Dios es que estemos así, siempre. Que estemos como bendecidos. Amén. Sanos, prósperos, como estaba él. ¿Cómo estaba Job? Un hombre que próspero, un hombre sano y un hombre que bendecido en todas las áreas, tanto espiritual como familiar como económica. Amén. Pero Juan dice, 3 Juan, versículo 2 dice, amado, así como tu alma prospera, yo deseo que prosperes en todo y que tengas buena salud. Dice 3 Juan, versículo 2. Ese es el deseo de Dios. Así como tu alma prospera, el alma de Job, ¿cómo estaba? ¿Próspera o no estaba? Claro, un hombre que temeroso de Dios, honrado, justo. Su alma estaba que próspera y también prosperaba que todo lo demás. Pero Juan dice, Dios hablando a través de Juan, amado, así como tu alma prospera, ¿qué es lo más importante? Que nuestra alma ¿qué? Prospere, que estemos que en santidad, en gracia de Dios, sin ningún pecado mortal. Pero Él también desea que tengamos ¿qué? Buena salud y que en todo prosperemos. Amén. Esa es la perfecta voluntad de ¿quién? De Dios. Y ahí estaba ¿quién? Job. Ahora Satanás le contestó al Señor, Satanás. ¿Y crees que Job teme a Dios de balde? O sea, lo hace por interés. Es lo que está hablando Satanás. No lo hace gratis. No. Lo hace, no lo, o sea, lo hace porque tú lo guardas. Y mira cómo Satanás le habla a Dios. ¿Y crees que Job teme a Dios de balde? ¿No ha levantado tú mismo una valla en torno a él? O sea, una valla como una protección. Amén. En torno a él, su hogar y todo lo suyo. Han bendecido sus trabajos y sus rebaños se extienden por todo el país. O sea, tú lo has bendecido, tú lo has protegido, tú lo has guardado, tú has puesto una valla sobre él para que nadie lo toque. Por él te sirve, pero permite, extiende tu mano y daña sus bienes y ya verás cómo te maldice en la cara. ¿Qué es la oración? Para usted, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Un diálogo, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Amén. Y usted va a ver aquí una oración. Sí. Dios le está hablando a quién? A Satanás. Y Satanás le está hablando a Dios. Eso es la oración. No se escandalicen. Eso es la oración. O sea, que tú hablas y Dios ¿qué? Te habla. En el relato del libro de Job, Dios le habla a Satanás y Satanás ¿qué? Le responde a Dios. Entonces Satanás le dice,
Él te sirve porque tú has colocado una valla, o sea, una protección para que nadie lo toque. Tú has bendecido su hogar y todo lo que tiene, y has prosperado sus trabajos y sus rebaños. Pero Satanás le dice, extiende tu mano y daña sus bienes, y ya verás cómo te maldicen la cara. El Señor respondió a Satanás, haz lo que quieras con sus cosas. Mira las palabras, haz lo que quiera con sus cosas, pero a él ni lo toques. Satán abandonó la presencia del Señor. Y va a hablar ahorita lo que va a hacer. Un día estaban sus hijos y sus hijas, comían y bebían en casa del hijo mayor. Llegó un mensajero a casa de Job con esta noticia. Aquí va una mala noticia. ¿Cuántos aquí hemos escuchado alguna mala noticia? Levanten la mano. ¿Yo he escuchado o no? Claro, una mala noticia. La pérdida de un ser querido, una mala noticia o no. Claro que sí. Job escuchó 3 de momento hoy. Una mala noticia. Cuando cayeron sobre ellos unos sabaceos, apuñalaron a los mozos y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. Y empieza a hablar el libro de lo que él recibe malas noticias. Una, él se quiebra económicamente. Otra mala noticia, ¿cuál es? Que sus hijos, ¿qué? Mueren. ¿Por causa de qué? De un huracán. Todos sus hijos al tiempo. Todos sus hijos mueren. O no es una buena o mala noticia que tus hijos mueran. Murieron todos sus hijos. Todos murieron en esa fiesta que estaba con el hermano mayor. Mueren todos ahí. Ahora, te hago una pregunta. Escuchamos ahorita que Job estaba ¿dónde? En la perfecta voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Cómo estaba él ahí? Guardado, protegido. Dios bendecía que su hogar, sus tierras, su negocio, su salud, todo. Dios aceptó un desafío. ¿De quién? De Satanás. ¿Eso es fuerte o no? ¿Quién puso a prueba a Jesús en el desierto? El diablo. ¿Y quién lo permitió? Dios. Dice la Biblia, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Quién lo llevó? Dios. Y el diablo allí lo puso a prueba. O sea, Dios te va a llevar al desierto y ahí el diablo te va a poner a prueba. Como a Job. Así funciona en la vida cristiana. Aquí esperamos que todo esto no más de gloria, gloria, gloria. No, no, no. Aquí van a haber momentos duros, mi querido hermano, fuertes. Y vamos a escuchar malas noticias. Las vamos a escuchar. Job escuchó 3 de momento. Y Dios le dice, toca todas sus cosas, pero a él no lo toques. Y aquí voy a decir algo que puede sonar muy fuerte. En las cosas que el diablo tocó en Job estaban sus hijos. ¿Fuerte o no? ¿O no es fuerte? Estaban sus hijos. Que es sagrado para uno la familia. Es que la familia, por sagrada que sea, hace parte de la materia de esta tierra. Amén. Por lo demás, cosas de lo temporal, de lo pasajero. Por la Biblia dice, vanidad, vanidad, es todo vanidad. Vano, pasajero. Así sean la esposa y los hijos. Es algo tan preciado. Perder un hijo no es muy duro. Claro que es duro. Pero hace parte de las cosas de esta tierra. Porque en el cielo todos seremos como ¿qué? Como ángeles. Amén. Entonces Dios le dice a él, toca todas sus cosas. Ay, me perdí. Pero a él no lo toques. Pero me dice así, haz lo que quieras con sus cosas. Ahí lo quebró, ¿sí o no? Y ahí ¿qué? Le mató los hijos. ¿Quién lo hizo? Satanás. ¿Y quién lo permitió? Dios. Que es el gran misterio que nunca vamos a entender. Amén. Nunca vamos a entender. Nunca. Por eso es que a Dios hay que aceptarlo, no entenderlo. Eso no lo vamos a entender nunca. ¿Cómo así? Y este libro nos va a revelar, este libro de Job que hoy empieza, nos va a revelar cuál es la perfecta voluntad de Dios y qué es lo que Él es capaz de permitir en sus hijos. Ahora, ¿qué espera Dios? Que tú y yo actuemos como este hombre. Pero cuánta gente cuando tiene un problema se aparta de Dios. Él ve que hace con Dios ahí todo el tiempo. Se aparta de Dios.
Antes rezaba mucho y ahora no reza mucho. Antes oraba, ya no ora. Porque llegó el problema. Todo lo contrario. Llegó el problema. Es cuando más debo rezar, más debo orar. Más debo estar cerca de Dios. No aparte, no cerca. Job lo hizo. Él se pudo haber apartado de Dios. ¿Cómo estuvo Job? Cerca. Ahora, ¿él se angustió o no se angustió? ¿Sí o no? Claro que sí. Se angustió demasiado, lloró, hasta peleó con Dios. Peleó con Dios. Nunca renegó de Dios, pero peleó con Dios. Cuestionó, a Dios lo cuestionó. Él. Si tú todo el libro, él va a decir: Dios, ¿qué tienes contra mí? ¿Yo qué te he hecho? ¿Por qué me quieres destruir? ¿Por qué me quieres acabar? Yo he sido fiel a ti. Cuéntame, ¿dónde está mi pecado oculto? Le decía Job a Dios. Le decía: ojalá entre tú y yo hubiera un árbitro, pero no lo hay. Y si lo hubiese, yo perdería porque tú eres Dios. Le decía a Dios: ¿sabes qué, Dios? Aunque tú me matares, yo seguiré creyendo en ti. Job maldijo el día en que nació. ¿Saben ustedes? Lean el libro. Ojalá yo ofreciera un aborto, dijo él. Ojalá mi padre y mi madre no se hayan unido para que no hayan tenido placer, para que yo naciera. Ahora, ¿él estaba mal o estaba bien? ¿Cómo estaba él? Es mal. Y es normal. ¿Cómo tú vas a estar bien cuando todos tus hijos mueren? ¿Cómo tú vas a estar bien cuando te quiebra económicamente? ¿Vas a estar bien? Claro que vas a estar mal. Pero tienes que estar ¿con quién? Con Dios. Amén. Amén. Con Dios. Orando intensamente. Además, aumentar la dosis de la oración. Llegó la prueba. Voy a aumentar la dosis. No la voy a bajar. Todo lo contrario. La voy a aumentar. Si oraba, si iba todos los días a misa, iría a 2 misas. No bajar. Pero ¿qué hace la gente? Cuando llegan las pruebas, ¿tiran qué? La toalla. Ya no oran como antes. No, todo lo contrario. Job se mantuvo firme. Si lees todo el libro, él vuelve a la perfecta voluntad de Dios. ¿Saben ustedes? Retorna. Por un momento pasó a su voluntad permisiva, el santo Job. Pero al final retorna a la perfecta voluntad de Dios. Vuelve a estar ¿qué? Sano. Vuelve a estar próspero. Y vuelve a tener 14 hijos más. Dice la Biblia que conoció su 4ª generación. Amén. Yo quiero mencionar esto para no asustarlos. Pero todos en algún momento vamos a estar en la permisiva voluntad de Dios. Escuchen eso. Y vamos a ser probados. Y el diablo constantemente le habla a Dios. ¿Cómo así? Sí. Es que esto es palabra de Dios, mi querido hermano. Esto es como el Génesis. Constantemente pasa en la vida de nosotros. Ah, es tu hijo. Permite que yo lo pruebe. Ok, listo, pruébalo. Pero hasta aquí no más. Hasta aquí no más. Le pone límites. Ok. Toca sus cosas, pero a él no lo toques. O sea, le pone límites. O sea, que el diablo llega hasta donde Dios ¿qué? Lo deje. O sea, que ¿quién manda? Dios. ¿Quién tiene el control? Pues Dios. Ahora, si yo esto lo acepto, ok, Dios está permitiendo en mí ahora una pérdida, sea familiar, emocional, económica, en fin, una pérdida. Por algo es, él sabrá por qué. Me está probando la fe. Pero me mantengo firme. Dios me va a recompensar. Amén. Porque Él ha prometido recompensar a aquellos que le buscan. Amén.